SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Y acaba de llegar la unidad militar de emergencias a las pedanías de Los Garres y Lajes en Murcia para tratar de contener el incendio que sigue vivo a esta hora en una zona muy cercana a las viviendas. Y lo último que sabemos es que el fuego parece estar delimitado en una zona sin peligro para los vecinos, pero varias familias siguen desalojadas esta noche. Última hora, Rafa de Paco. Aimar, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, son 83 efectivos de la UME y 44 vehículos de esa unidad militar de emergencias que están haciendo un foco en el que hasta ahora solo han podido trabajar los medios aéreos, unos medios que han aguantado más allá de lo previsto, que era sobre las 9 de la noche, que han intentado sofocar el fuego en esta zona. Lo comentábamos en la primera hora del programa, es la parte detrás de la Cresta del Gallo, es una zona muy escarpada, muy complicada de acceder, con mucha pendiente, con mucho desnivel, con barrancos, y hasta ahora vemos desde aquí abajo, estamos a las faldas de esa montaña, a los coches de la UME, las sirenas que están accediendo a ese fuego. Ese foco, como decimos, no hay viviendas, aunque la Guardia Civil ha tenido que acudir para acotar la zona porque había curiosos haciendo senderismo. A pesar de que estaba el fuego, estamos hablando sobre las 9 y cuarto de la noche, es cuando nos han confirmado que la Guardia Civil junto con bomberos han tenido que acceder al lugar. Ahora mismo, efectivamente, no hay peligro para las viviendas, son 50 familias las que han sido evacuadas. El fuego ha afectado a 110 hectáreas y tiene casi 8 kilómetros de perímetro. Nos han dejado bien claro que en cualquier momento un poco de viento puede reactivarlo, que no está ni acotado ni está controlado y que se espera una noche larga aquí a las faldas del valle, a las faldas de estas sierras de Los Garres y Lajes. Rafa, gracias. Un abrazo. En la mesa del análisis hoy Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches, Carlos Jue, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches. Buenos días, Aimar. Feijóo. Graciosillo. Es que es más gracioso. ¿Cuántos días llevas pensando esto? Venga, cuenta a los oyentes que hoy CUE ha llegado más temprano que nunca. Cuéntalo. Palomera. O sea, no hay día que CUE llegue pronto a la tertulia. Nunca de contar estas cosas. Nunca. Pero oye, ahora que hay noticia que está esto el pil, hoy sí que ha llegado. Llegó por la mañana. Llegó el primero por la mañana. Va a coger sitio. Bueno, ¿qué? Vamos con el martes, con este martes 2 de junio, en el que Feijóo ha terminado encallado en el callejón que intentaba evitar con todas sus fuerzas, que es que la conversación pública pasara de la sucesión de problemas judiciales del PSOE a por qué el PP no presenta una moción de censura ante esa realidad. Junts le tiene muy bien cogida la medida al PP. Junts ha decidido devolverle toda la presión a Feijóo porque el líder del PP salió ayer con eso de una moción de censura instrumental que derive en un gobierno sin Vox para que Junts y PNV pudieran votar la moción. Hoy le ha dicho Junts, bueno, bien, vale, ven a Waterloo, reúnete con Puigdemont y le cuentas esto de la moción de censura instrumental. Y por lo tanto, Feijóo ve desplazado todo el foco mediático de la situación judicial del PSOE hacia el propio líder del PP y la contradicción de pedirle los votos a alguien como Puigdemont, del que ha dicho de todo. Adriana Jordán, buenas noches. Hola, buenas noches. En las filas del PP apelaban a la calma con la moción de censura. Estaban disfrutando con un PSOE en la palestra, pero el órdago de Junts ha cambiado el foco. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa... Jordi Turull en Catalunya Radio ha sentenciado que si Feijóo tiene alguna oferta en serio, debe explicarla en Waterloo a Puigdemont. Junts le pedía llevar la voz cantante a Feijóo y al líder del PP se le ha vuelto en contra su estrategia de presionar a los socios. Ahora el foco estaba sobre él. Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias. La respuesta del líder del PP llegaba en un acto con empresarios de Cataluña. En un discurso que su equipo vendía como directo, respondía entre líneas que no acepta chantajes. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. Vox desde el Congreso ha aprovechado para sacar rédito político y apretar a Feijóo. La portavoz parlamentaria, Pepa Millán, critica cualquier encuentro en Waterloo, pero afea más que el PP se pierda en otros debates. Si quieren presentar una moción de censura, que la presenten ya. Porque resulta que aquí Sánchez está muy entretenido viendo debates artificiales en lugar de estar atemorizado por lo que debería ser una oposición total. Santiago Abascal ha echado una mano al PP en redes. Acusaba a PNV y a Junts de chantajistas y cómplices de la corrupción. Pero en el PNV no van a ir con Vox a ningún lado. Lehendakari y Manuel Pradales. Solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio Estado de las autonomías. Las cuentas siguen sin salir a la derecha para esa hipotética moción de censura. Y en el gobierno y en el PSOE, después de días muy complicados, pues disfrutan viendo hoy que los focos apuntan ahora mismo a Feijóo. El Masaiz, ministra portavoz. Yo calificaría la actitud del señor Feijóo con dos palabras: cinismo y desesperación. Estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo votan en contra del uso de las lenguas oficiales
de estos territorios en Europa. Estamos viendo al señor Feijóo que lleva 8 años insultando a las diferentes fuerzas políticas. Y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Fernando Garea, empiezo por ti. Pues siento mucho decir esto, pero estoy muy de acuerdo con la portavoz de Vox. Es decir, si Feijóo pensara en presentar la moción, que la presente, pero que se quite este debate en el que se ha enredado de nuevo. No es la primera vez que le pasa y hasta llegar a un error estratégico le está dando oxígeno al gobierno, sabiendo que esto no conduce a ninguna parte, por lo menos no conduce ahora. Yo creo que se lo han dicho tan claramente Junts y PNV que no están dispuestos a apoyarlo mientras esté Vox, que no sé por qué se empeñan cada día en dar una especie de piruetilla pequeña en el tema de la moción de censura, sabiendo que no la va a presentar. Por eso, y también por cuestiones de calendario, el más mínimo análisis, si supongamos como hipótesis descabellada que la presentara y la ganara ahora en el mes de junio, él dice primero limpio las instituciones, se supone que con eso está diciendo que va a hacer nombramientos en distintos organismos, eso le lleva un tiempo, más el tiempo de convocatoria electoral, nos vamos al 27, que es justamente cuando toca haber elecciones y va a haber elecciones. Es decir, tiene muy poco sentido que se meta en este debate en el que tiene poco que ganar. Ya lo hizo en otros temas, por ejemplo, que cuando se metió en el aborto cayó en la trampa que le estaba tendiendo el gobierno y el gobierno efectivamente ha visto la bombona de oxígeno y ve que de lo que hay que hablar es esto, de cómo el PP ahora busca apoyo de quienes ha estado denigrando durante toda la legislatura, es decir, Junts y PNV. Por tanto, supongo que saldrá en los próximos días si es que puede salir. Palomera. Pues estoy de acuerdo en que nadie como Feijóo para pegarse tiros en el pie continuamente. A mí lo de la moción instrumental me parece una broma, una salida de pata de banco que no tiene ningún sentido, pero es que Feijóo ha hecho del anticatalanismo el eje de su estrategia política desde el año 2023. A los dirigentes de Junts les ha llamado delincuentes, les ha llamado terroristas, les ha llamado rompepatrias, les ha llamado cómplices de los corruptos y ahora pide el apoyo de Junts. Bueno, que se lo explique a Cayetana Álvarez de Toledo, que se lo explique a Miguel Tellado y que se lo explique a cada uno de los dirigentes del Partido Popular que han dinamitado todos los puentes que el Partido Popular pudo tener y no consiguió nunca con el Partido Nacionalista Vasco y con Junts en estos últimos 4 años. No me extraña que en el gobierno aplaudan con las orejas después de esta metedura de pata, pero en todo caso es engañar al ciudadano, porque si yo no recuerdo mal, Feijóo nos ha dicho 1 y 1000 veces que él, con el independentismo catalán, ni a una fiesta de invitado. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Ha conseguido que durante 24 horas no solamente se hable de esta moción de censura instrumental, sino que salgan voces de su partido como la de Margallo, diciendo que lo que hace falta es un candidato instrumental para esa moción de censura que tenga una moralidad irreprochable y una dilatada trayectoria intelectual, lo cual lo que viene a decir es que está invalidando a Feijóo como posible candidato de la moción de censura. No sé si... O que se quiere presentar él, ¿no? Bueno, independientemente de si se quiere presentar o no, lo primero es una enmienda a la totalidad a Feijóo como candidato. No sé si esto representa solo la voz de Margallo o es el sentir de más personas dentro del Partido Popular, que me da que alguien comparte que efectivamente con Feijóo no van a ningún sitio. Carlos. Uno de los fenómenos más extraños de la política española es la pasión de la oposición por ayudar al gobierno. Es muy llamativo, un gobierno muy débil, con unas dificultades muy evidentes, y que siempre que está en una dificultad máxima aparece algún error estratégico, alguna cuestión interna de la oposición que le ayuda. No creo que vaya a durar mucho, creo que Feijóo lo resolverá, como decía antes Fernando, intentarán, pero es que hasta antes de ayer, todo en el PP cuando preguntaban nos estaban diciendo no, nosotros lo que no queremos es que se hable de nosotros, ahora todo el foco en el gobierno, no queremos meter la pata, no queremos hacer nada. Y lo vuelven a hacer y al final le damos muchísimas vueltas, pero al final hay una cuestión política de fondo que es insalvable y en fin, aquí estamos con un vasco que sabe perfectamente cuál es la situación, hay en todos los que analizan la política catalana, o sea, en el País Vasco y en Cataluña hay un rechazo que es mayor, en toda España hay bastante rechazo, pero en el País Vasco y Cataluña son los 2 lugares de España que más rechazan la idea de un gobierno de PP-Vox e incluso un PP.
porque no nos olvidemos que en el País Vasco y en Cataluña el PP es donde peor resultado tiene. Nunca ha gobernado, ha llegado a ser sexto partido en Cataluña, ahora que creo recordar son cuarto en los dos sitios. En fin, el rechazo es muy evidente. Con eso lo no cual, le ha impedido al PNV nunca pactar con el PP. ¿eh? Claro, evidentemente, en eso no le ha impedido pedir con otro PP, perdón. No le ha impedido con otro PP que no tenía la mochila de Vox. Y ojo, que este es un PP que es que, como decía antes Palomera, es que hay mucha trayectoria ya de Feijóo. Es que Feijóo ha ido mucho más lejos que Rajoy, que ya Rajoy había tenido una deriva incluso después incluso con el pacto de aquel acuerdo, pero ya había tenido una cierta deriva de alejamiento, sobre todo con el Procés, ¿no? De alejamiento del nacionalismo. Pero es que Feijóo ha votado en contra. Por supuesto, se ha manifestado contra la amnistía, que fundamentalmente también está hecha para el jefe con el que tendría que negociar con Puigdemont. Pero es que Feijóo ha votado en contra incluso de la competencia de la Guardia Civil para Navarra, que son cosas como de que Aznar la negoció en su día con UPN. Son cosas de un básico de códigos estos históricos entre el PP y los nacionalistas que se los han roto todos. Y como decía antes, y luego hay muchos personajes muy fundamentales, y Ayuso, por ejemplo, ha sido fundamental en la ruptura total. El PP ha ido girando a la derecha y girando al antinacionalismo mucho más fuerte en los últimos años. Extrañamente, porque no estaba previsto eso, estaba previsto que Feijóo, que era un dirigente gallego, que venía con otro tono, fuera un hombre que pudiera llevarse bien con los nacionalistas. Y la peor relación entre el PP y el PNV de los últimos 40 años se ha producido con Feijóo. Garea. Sí, aquí el factor que lo distorsiona es Vox, porque en la línea del matiz que hacías tú, Aimar, el PNV no ha tenido dudas de pactar con el PP. Por ejemplo, después del 155 en Cataluña, todavía el PP de Rajoy pactó. Pero es que los más antiguos nos acordamos del Pujol enano habla castellano en la noche electoral del 93 y que terminó el 96, perdón, que terminó en pacto con Pujol y también con el PNV. Lo que ocurre es que esta vez efectivamente el factor distorsionante es Vox, con el que ninguno de esos partidos nacionalistas irían. Y la conclusión es que estamos hablando de esto y unos cuantos días después de que se conociera el auto gravísimo, en mi opinión, del juez Pedraz, no tenemos ni una sola explicación por parte del Partido Socialista de si de verdad se le pagó a Leire y a toda la trama que tenía de cloaqueros para presuntamente bloquear procesos judiciales. No tenemos una respuesta. Ayer hubo una rueda de prensa después de la ejecutiva en la que se negaron también a dar respuestas. Hoy ha habido un mini comunicado para hablar de un aspecto muy concreto, pero todavía no sabemos si el Partido Socialista dice si pagó o no pagó. Sabemos esta versión de que todo fue cosa de Santos Cerdán, como si Santos Cerdán fuera alguien de otro partido puesto ahí de repente y no fuera él la representación del Partido Socialista durante ese tiempo. Y por eso creo que eso pone de manifiesto el error mayúsculo de Feijóo en los últimos días. Yo creo que este error es comparable, ¿os acordáis? Creo que fue en la última campaña de las elecciones gallegas, después de haber hecho una oposición feroz a la aprobación de la amnistía, cuando Feijóo en una comida con periodistas dijo que él era partidario de los indultos, ¿no? Y que reventó aquella campaña electoral. No es la primera vez que se mete en la boca del lobo y es especialista efectivamente en reventar su propia estrategia. Pero yo, insisto, me pregunto qué es... Bueno, alguna voz de sus principales referentes mediáticos ya le ha dicho esta mañana, oye, por ahí no, estamos tontos, ¿cómo vas a recurrir a Junts? Y respecto al PNV, es verdad que el Partido Popular no ha tenido reparos y el PNV no han tenido reparos en llegar a acuerdos en otras épocas y en otros contextos, pero yo creo que en este momento el Partido Nacionalista Vasco se juega mucho. Se juega el gobierno vasco, se juega las diputaciones forales y se juega principales ayuntamientos donde gobierna en este momento con el Partido Socialista de Euskadi. Y por lo tanto yo no creo que el único factor distorsionador de esa posible alianza sea Vox, sino también el maltrato sistemático al que ha sometido el Partido Popular en estos últimos 3 años de legislatura a los nacionalistas vascos y catalanes. Sobre todo es que además ha habido una apuesta de fondo, ya no es una cuestión formal. Es que esta ha sido una legislatura, las 2 legislaturas, estos 8 años, ha sido unos 8 años de mucha negociación de política territorial, de muchísima transferencia. Se han aumentado y todavía hay en negociación varias con el PNV, pero muchas transferencias al País Vasco, de muchísimo dinero para cuestiones importantes para Cataluña. Es la legislatura del pacto de la financiación con Esquerra Republicana, es la legislatura de la amnistía, la legislatura de un montón de cosas
que el PP no puede pactar de ninguna manera, no puede ni continuar esa política. No hay sería una incoherencia terrible que yo creo que no hemos visto incoherencias fuertes, pero realmente sería un giro de 180 grados increíble que ahora el PP, con Vox además, se pusiera a hacer una política territorial similar a la de Pedro Sánchez. Es que España ha dado un giro muy fuerte en los últimos 10 años desde el procés hacia ese lado y se ha separado. Y hay el una PP cosa está que en ha otro dicho lado. Fernando y que no es menor. Mañana se cumple una semana desde la entrada de la Guardia Civil a la sede de Ferraz en busca de pruebas de esa tesis que mantiene el juez Pedraz de que el Partido Socialista pagó las maniobras de Leire Díaz y compañía para sabotear investigaciones judiciales. Una semana después, nadie ha explicado en nombre del PSOE si de verdad se pagó a cuenta de que se le pagó al despacho de Cerrillas o al despacho del abogado para que después ese dinero teóricamente llegara a Leire Díaz. No se ha explicado por qué se pagaron aviones a la gente de ese grupúsculo de Leire Díaz. No se ha explicado quién sabía y quién no que si eso estaba pasando o no estaba pasando. No se ha explicado cómo pudo ser que esta señora entrara 22 veces, porque en el sumario se reflejan, en el auto se reflejan 22 reuniones en Ferraz con Santos Cerdán y otras 17 fuera, 22 en Ferraz. Claro, eso, a Ferraz tú no entras como a una tienda de discos, a Ferraz tú tienes que dejar el DNI y hay un registro de quién entra y quién no. Y yo sé, para entrar a la cadena SER hay un registro informatizado y en un programa informático se pone cuántas veces ha entrado alguien, pues esto entiendo que en Ferraz tiene que ser igual, no tengo ni idea, la verdad, no he entrado en mi vida, pero entiendo que tiene que ser igual y que tiene que estar absolutamente informatizado cuántas veces entró esta señora, con quién se reunió. Joder, estamos hablando del año pasado, no de 1987, y ha pasado una semana y nadie ha dado explicaciones de esto. Y un pequeño detalle, la gerente está imputada, la gerente del partido, lo cual, como diría el clásico, no es un problema menor. Un diputado que pertenece a la Ejecutiva es señalado en el auto como una de las personas que podría haber participado y que ya veremos más adelante por su condición de diputado. Y sobre todo el auto se supone que con alguna base, porque hace referencia a conversaciones y a documentos, está haciendo una enmienda a la totalidad a cuál ha sido la posición del Partido Socialista y de los miembros del Partido Socialista que están en el gobierno, incluido el presidente del gobierno y líder socialista, a la versión que ha dado siempre respecto a las actividades de Leire, que era el pequeño Nicolás, que era alguien que se metía en todo por su cuenta, una friki, etcétera. Resulta que nos hemos encontrado que ahí se habla de cómo se amañan pagos. Yo creo que es urgente y una semana ya no es un concepto de urgencia. No, es absolutamente dramático que el Partido Socialista no sea capaz de explicar esto que tiene en su sede, que tiene a su gerente imputada, pero que además estamos hablando de personas, la gerente ha sido diputada, no estamos hablando de personajes que no, en fin, de un cuarto perfil técnico, estamos hablando de políticos. Los políticos pueden y deben explicarse cuando son objeto del debate nacional, como es el caso de la gerente. Oiga, que salga y lo explique. Que salga y dé una rueda de prensa a la gerente y explique exactamente qué pasó ahí. Están apelando, cuando hablas con ellos, dice, bueno, todavía no conocemos todos los detalles, estamos esperando a que se conozca el sumario, pero ya, como dice Fernando, esto es una sociedad de debate público, es una sociedad con los medios de comunicación dedicados durante una semana a hablar de esto. No puede estar en silencio el PSOE, o en silencio, o no exactamente en silencio, porque ayer hubo una rueda de prensa, pero de esto no dicen absolutamente nada, exacto. Con lo cual es una forma... La rueda de prensa de Monsemingue yo la terminé igual que había empezado. No dijo nada absolutamente de esto, que es el corazón de la nada. historia. Y entonces, lo que sí sabemos ya por el auto, sabemos clarísimamente, es que nos han engañado muchísimo con el tema Leire. Nos han mentido abiertamente. Y la única duda que yo por lo menos tengo en estos momentos es si nos mintió Santos Cerdán o nos mintió todo el mundo, porque esta es la discusión interna que tiene ahora mismo el PSOE, que yo creo que lo que está intentando es decir, bueno, esto lo hizo Santos por su cuenta, nadie sabía nada, la gerente no podía saber porque le pusieron a la firma asesoría jurídica de no sé cuántos y no podía saber que esa asesoría jurídica era para pagarle a Leire. Esto es una discusión, pero en cualquier caso es una discusión que hay que tener con la gerente. O sea, en este programa, la gerente preguntando, repreguntando, pero oiga, usted firmó, ¿por qué firmó? En fin, lo normal en una sociedad abierta. Lo increíble es que estemos así, sin nadie al otro lado y con una sensación de que obviamente del engaño, porque Santos Cerdán nos vino a decir que prácticamente que no tenía apenas relación y de repente sabemos que se metió 22 veces en Ferraz. Es evidente que hay muchísimo engaño y la única forma de despejarlo es que alguien hable en serio.
Palomera. Bueno, pues no voy a ser yo quien diga que el Partido Socialista está haciendo muy bien guardando silencio, parece obvio, ¿no? Algo tan básico como fue el miércoles pasado, ¿no? El día del registro, del requerimiento con registro incluido. Algo tan básico como responder a la pregunta de, oiga, ¿qué dice el escrito del requerimiento cuando han entrado en Ferraz? Que empezamos a preguntar pues tipo 8:30, 9 menos cuarto de la mañana, cuando salió la primera información del Confidencial. Nadie respondía, nadie. Y a partir de ahí, o sea, todas las preguntas que se han transmitido al PSOE no han tenido respuesta. No es que no hayan tenido respuesta, es que no hay interlocución. No hay nadie al otro lado del teléfono en la calle Ferraz. Yo vengo diciendo esto desde hace mucho tiempo, no solamente con el caso Leire. El Partido Socialista no existe en este momento. Hay una secretaria de organización que bueno, pues llegó ahí por descarte después de la crisis de Cerdán, que en principio iba a estar vigilada, tutelada o acompañada por un señor que se llamaba Paco Salazar y que tuvo que salir de la calle Ferraz y del Palacio de la Moncloa, y desde entonces ahí no hay interlocución. Es que no existe. Pero es que el Partido Socialista... ¿No? Termino. Perdona. El Partido Socialista en este momento es el presidente del gobierno y 3 ministros que tienen un perfil político. No hay más. Y a la pregunta, que yo tengo la misma duda que CUE, es decir, nos mintieron. Es evidente que nos mintieron. El propio Santos Cerdán repitió hasta la saciedad que solo los había visto un par de veces con Leire Díaz. Todos hemos transmitido o trasladado durante esta semana. La pregunta es si el presidente del gobierno es algo lógico. Es decir, si todos sostenemos que es imposible que Jorge Fernández Díaz no informara a Mariano Rajoy de lo que hacía con la Kitchen, no podemos decir que Pedro Sánchez no sabía nada de lo que hacía Santos Cerdán, porque era un personaje clave en todos los gabinetes de crisis, en todos los maitines y en todas las células donde se fijaba la estrategia del partido. Bien, esta pregunta que yo la he trasladado, imagino que igual que vosotros, durante toda esta semana a Moncloa, a mí la respuesta que me dan es que el presidente asegura firmemente que Santos Cerdán le dijo que solo se había visto 2 veces con Leire Díaz. A partir de ahí, pues cada uno que saque sus conclusiones, pero que hace falta un portavoz que nos dé respuestas a todas las preguntas que surgen después de conocer el auto, es evidente. Seguimos en Hora 25. La población española es de las más longevas de Europa y de las más envejecidas. Esto supone un verdadero reto para una economía como la nuestra. Necesitamos financiar vidas más largas mientras somos testigos de cómo los cambios demográficos están impactando en los sistemas públicos. Ángel Crespo, director comercial de Mafre Vida. Sabemos que debemos ahorrar, pero muchas veces, siendo conscientes de esa necesidad, lo posponemos. Nos cuesta pensar en el largo plazo, sobre todo cuando hay gastos inmediatos. El ahorro varía según la etapa vital y lo ideal es empezar en la juventud, pero más vale tarde que nunca. Cada vez más personas empiezan a informarse y a entender que cuanto antes empiezan a ahorrar, menos será el esfuerzo necesario y los beneficios serán mayores. Y aunque el momento en el que empecemos es importante, hay una regla que también lo es: más vale algo que nada. Pequeñas aportaciones constantes pueden crecer mucho con el tiempo gracias al interés compuesto. De modo que lo mejor es empezar cuanto antes, aunque sea con pequeñas cantidades. La clave para Crespo es ser constante, establecer un plan de ahorro realista, verlo como una parte más de los gastos e ir adaptándolo al ritmo de nuestra vida. Seremos es un proyecto de Cadena SER para escuchar a personas y empresas que están construyendo el futuro. Colabora Mafre. Interesantísimo este foro, Seremos, que vamos a celebrar el jueves en el Espacio Larra de Madrid y al que les invitamos a todos ustedes. Es un foro con los principales pensadores, con los principales actores, con las principales empresas, con los principales individuos que están ahora mismo reflexionando acerca de cómo va a ser nuestro futuro, dónde vamos a vivir, cómo vamos a vivir, en qué vamos a trabajar de aquí a unos años. Lo dicho, Seremos, el foro organizado por la cadena SER para pensar sobre nuestro futuro, que este jueves vamos a celebrar en el Espacio Larra de Madrid, con muchas intervenciones y a última hora de 7 a 8 de la tarde con un programa de radio en directo que va a presentar este equipo. Yo estaré allí con todos ustedes si nos quieren acompañar este jueves en el Espacio Larra de Madrid. Para acompañarnos, lo único que tienen que hacer es entrar en cadenaser.com e inscribirse en un formulario facilísimo que tenemos ahí. Y lo dicho, nos vemos el jueves en Seremos. Hoy el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado
censurando las críticas recientes de miembros del gobierno a algunas actuaciones judiciales. Villar. Sí, el Consejo se dice preocupado por estas críticas. El literal del comunicado alude a responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia y el sometimiento a la ley de algunas actuaciones judiciales. No los nombran, pero el primero que salió a hablar de métodos no democráticos para derribar al gobierno fue el ministro Óscar Puente la semana pasada, tras la entrada de Lau Ferraz. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Fue explícito también el ministro Óscar López. He visto cómo coinciden 4, 5 y 6 juicios y, por cierto, se filtran a la prensa casualmente antes de sesiones de control o de comparecencias del presidente del gobierno. He visto cómo se redactan sumarios que podrían presentarse al Premio Planeta como mejor obra literaria. El comunicado no nombra a ninguno de los dos, pero sí dice que cuestionar a la justicia debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada. ¿Y qué ha contestado el gobierno ante este comunicado del Consejo General del Poder Judicial? Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. El Gobierno hace acuse de recibo con las críticas del Poder Judicial, pero se reafirma. Ha asegurado hoy la portavoz Elma Said que respetan sus consideraciones, que de hecho comparten la necesidad de respetar la independencia judicial, pero ha respaldado también las declaraciones de sus compañeros de Puente o de Óscar López de la semana pasada, que han motivado esas quejas del Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno reivindica, de hecho, su derecho a criticar las decisiones judiciales cuando no les gustan y a criticar también las casualidades que, insisten, se están viendo estos días. Es perfectamente compatible manifestar el respeto profundo a la justicia con, en determinados momentos, criticar algún tipo de fallo o de sentencia o que haya, casualidades temporales que llamen la atención. El Ejecutivo mantiene, como hizo ayer Sánchez ante la Ejecutiva del PSOE, que sus sospechas se basan en hechos, como por ejemplo las filtraciones a determinados medios de operaciones antes de que se lleven a cabo o las distintas velocidades que se ven en los casos que afectan al PSOE respecto a otros, dicen, y en privado justifican que nunca han señalado directamente a los jueces. Palomera. A ver, yo creo que no todos los sumarios que están en este momento en marcha o que se están investigando en los tribunales de justicia sean una operación orquestada. Creo que hay motivos fundados para la investigación en algunos de ellos, pero también considero que hay otros que no tienen ningún fundamento jurídico y que no se entenderían sin un determinado contexto político. Y el contexto político es que hay un gobierno de izquierdas. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de Begoña Sánchez o al caso del hermano del presidente del gobierno, del que luego hablaremos seguramente porque hoy ha habido una nueva sesión del juicio. A mí me parece que los jueces tienen la piel muy fina. Quiero decir, todos los ciudadanos, incluidos los ministros, tienen derecho a cuestionar las decisiones judiciales. Faltaría más. Lo mismo que ellos han considerado que tienen derecho a interferir, a protestar o a criticar el trabajo del Poder Legislativo. Y yo sí soy de las personas convencidas en este país de que una parte del Poder Judicial ha dejado estrictamente de ser un poder del Estado para actuar como actor político. Y que hay determinadas decisiones y determinados autos que no se entienden si no hubiera un gobierno de izquierdas en este país. Garea. Bueno, yo creo que el gobierno, que está en una estrategia de manual que consiste en que cuando se ve agobiado o rodeado, como se quiere decir, por resoluciones judiciales, lo que hace es recurrir a esto de la conspiración y el vienen a por nosotros, que es un manual que está usado ya en España. Lo usó Felipe González en su última etapa a propósito del caso Gal, a propósito del caso Filesa. Hay que ver las cosas que se decían del juez Marino Barbero, que era el que instruía Filesa. Lo utilizó el PP cuando el caso Naseiro. Hay que ver lo que se decía del juez Manglano de Valencia, que incluso decían que estaba mal de la cabeza, y estas cosas desde el PP. Hay que recordar las cosas que decía Rajoy y todos sus dirigentes entonces del Partido Popular cuando la investigación de Gürtel, siempre Felipe González también, los jueces estrella, etcétera, etcétera. Es decir, es una estrategia que no es nueva, que la han utilizado los gobiernos, que tiene como ventaja para ellos el fijar enemigos exteriores, el cohesionar a las bases más próximas, y que vuelve a utilizarse ahora. Y lo que ocurre es que el gobierno entra en una fase, por lo que hemos oído de la portavoz,
que es ciertamente complicada o que supone tener un pie en el respeto a la justicia y en el otro a las teorías de las conspiraciones. Porque por supuesto que los ministros y el gobierno pueden criticar resoluciones judiciales, todos debemos criticarlas porque están sometidos a la crítica. La cuestión es que cuando das el salto de la crítica a otro tipo de acusaciones, que tiene que ver con lo que digo, con conspiraciones, con una especie de idea concertada para fijar las fechas en determinados días, que es una cosa que no se sostiene. Es decir, pensar que Pedraz hizo el registro precisamente en ese momento porque empezaba la sesión de control del Congreso, primero no se sostiene, y segundo, que si se sostuviera es una acusación muy grave que excede, en mi opinión, la crítica a una resolución judicial. Por supuesto que hay que criticarlas, pero acusarles de este tipo de actuaciones políticas me parece que va un paso más allá. Y volvemos a lo de siempre. Si el gobierno considera que existe esa situación en la justicia, o también respecto a la Guardia Civil y la Policía, que también han entrado en las críticas estos días de los ministros, que España está en esa situación, lo primero que tendrían que hacer es pedir la dimisión del ministro del Interior, porque 8 años después de mandato no ha conseguido limpiar la Policía y la Guardia Civil de esas personas que son capaces de hacer ese tipo de conspiraciones. Y luego también hacer autocrítica de algunas de las cosas que hayan podido hacer en este tiempo para no solucionar la justicia, para hacer un pacto del Consejo General del Poder Judicial que en la práctica impide que se pueda sancionar a jueces cuando son denunciados, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que no hay coherencia en esa posición que, insisto, es una estrategia política de manual del gobierno, no hay coherencia con otro tipo de actuaciones y con la propia gestión del gobierno. Carlos. Solamente dos cosas. Una, que efectivamente Felipe González recurrió a aquello y luego le dio la razón a Ansón. Sí, le dio la razón a Ansón, diciendo que había que hubo que rozar la estabilidad del Estado, porque solo con las urnas a Felipe González no se le echaba. Y dos, cuando algún ministro esta semana ha dicho que había maniobras coordinadas, tal, yo no creo que se estuvieran refiriendo al auto de Pedraz, sino que estaban refiriendo, en mi opinión, a la consecuencia del auto o de la orden de requerimiento, mejor dicho, de Pedraz. Es decir, cuando determinados medios de comunicación a las 8:30 de la mañana o a las 8:15 de la mañana anuncian el registro de la sede de Ferraz por financiación ilegal, y el líder de la oposición, que no acostumbra a entrar por el patio del Congreso ningún miércoles, ese miércoles entra por el patio del Congreso y además había convocado a los medios de comunicación previamente para hacer declaraciones, cuando nunca hace declaraciones antes de la sesión de control, parece que alguna coordinación había. ¿Puedo decir una cosa? ¿Sí? El gobierno expresamente sí habla también de lo de Pedraz, precisamente en el miércoles. Desde luego no seré yo quien cuestione que un medio de comunicación consigue una filtración de una operación judicial. No, es que yo no he cuestionado una filtración. He hablado de coordinación, que no es lo mismo. Una de lo que, en mi opinión, y lo voy a calificar así, una de las patrañas que se utiliza habitualmente es esta cosa de Ansón, para los más jóvenes. Hubo un grupo terrorista presuntamente financiado y organizado desde el gobierno que mató y secuestró. Hubo un periódico que dirigía Ansón entonces que defendía a personajes de ese grupo terrorista como Galindo, el general Galindo, que fue finalmente condenado. Ansón nos sacaban las portadas a los que investigábamos eso como que estábamos favoreciendo a ETA. Y cuando decía que se puso en riesgo el Estado es porque consideraba que denunciando ese terrorismo de Estado se estaba poniendo en riesgo que se luchara contra ETA. Y a partir de ahí empieza la patraña que se inventa respecto a que eso supone utilizar a la justicia para meter a Felipe González en la cárcel, que habría que ver también, volviendo a lo de antes, si sabía o no lo que hacía su ministro del Interior, que ingresó en la cárcel por eso. Mira, yo creo que no leíste bien la entrevista que hizo Ansón perfectamente, con el diario El País. Y lo viví y lo sufrí en mis carnes, como nos acusaba. Pero desde luego creo que las declaraciones fueron explícitas, el reconocimiento explícito y las frases ahora, muy que clarividentes. Como referencia eso no quiere decir que asesinaba y secuestraba. No, es que esto no quiere decir que no se cometieran los delitos, pero el reconocimiento de que hubo que zarandear las estructuras del Estado porque era imposible echar a Felipe González mediante las urnas, eso está escrito negro sobre blanco era poner en riesgo al Estado para luchar contra ETA. No, perfectamente lo recuerdo. Venga, volvamos al día de hoy. Carlos. Es verdad lo que dice Garea, de que esta es una estrategia muy clásica de todos los gobiernos de cualquier sentido y también fuera de España. Es una estrategia habitual, pero a veces hay una base de razón en esa acusación y eso es lo que tenemos que ver, no que la estrategia es la de siempre, que ya lo sabemos. Cuando Lula denuncia, por ir un poco fuera,
cuando Lula denuncia, no, pero es que es muy importante, cuando Lula denuncia que Moro está en una estrategia y le acaba metiendo en la cárcel el juez Moro, dices, bueno, pues hombre, claro, es que se está defendiendo que va a hacer, que le está claro, cuando luego ese juez es el ministro de Justicia de Bolsonaro, dices, hombre, pues a lo mejor alguna cosita de razón había en esto, ¿no? Pues lo digo porque lo de Lula no es menor, porque sabes que el gobierno estos días está intentando apelar mucho a lo de Lula, que las diferencias son evidentes, porque Lula luego volvió y ganó las elecciones. Las diferencias son enormes, no, o sea, son muchas, pero quiero decir que es una estrategia básica, pero lo que tenemos que ver, creo, como periodistas, lo interesante no es que los gobiernos siempre recurren al enemigo exterior, a decir el vienen a por nosotros, que lo sabemos, sino si hay algo de base real. Y hay algunas cosas de base real. Y creo que vamos a estar de acuerdo, Fernando, vamos a estar de acuerdo, porque lo hemos discutido en esta tertulia y algunas de las cosas creo que estamos de acuerdo, en otras no, de que hay jueces en este país muy metidos en política. Cuando hay un juez como el juez Peinado, que anuncia la citación de la mujer del presidente por un caso que todos los que estamos en esta mesa sabemos que no se aguanta, desde hace 2 años que le están buscando a la mujer del presidente, a ver si ha cometido, al ver dónde le encontramos, ya han buscado por 6 sitios diferentes, cuando le anuncia la citación para un mes después, en plena campaña de las europeas, que alguien en esta mesa trate de discutirme que está haciendo política. Cuando los jueces deciden condenar en una cosa discutidísima y sin pruebas al fiscal general del Estado por una filtración, cuando yo estoy de acuerdo contigo, no voy a ser yo el que critique a compañeros que consiguen una información, pero lo que pasó el miércoles pasado es que era una información que no, por supuesto que no lo hacemos, pero que no lo hacemos, pero lo que digo es que sí podemos criticar que tú y yo estábamos ahí el miércoles, la sesión de control del miércoles fue sobre una noticia falsa, que era, están en el Congreso, están en el PSOE por financiación ilegal. Luego, consecuencia inmediata, si están por financiación ilegal, se acabó la legislatura. Y todos los portavoces, ¿veis? Toda la línea roja. Y luego resulta que no era verdad. Garea. Sí, si me interpelas, claro que hay resoluciones judiciales que tienen que ver con todo esto que a mí me parecen mucho más que criticables. Por ejemplo, la instrucción de Peinado, el escrito que envió al Supremo, bastante lamentable respecto a la supuesta implicación del ministro Félix Bolaños, por supuesto que sí, y son resoluciones judiciales que deben estar sometidas a la crítica, y además creo que hay que criticarlas, y el gobierno hace bien en criticarlas. Sobre todo, perdona, Fernando, sobre las que el Consejo General del Poder Judicial no dice nada. Que también bueno, porque ya acabo de decir que el Consejo General del Poder Judicial es fruto de un pacto en el que finalmente la mayoría conservadora, digo mayoría conservadora porque en la práctica hay mayoría conservadora, está impidiendo que el Consejo actúe. Luego todo es causa de una causa. Y en el caso del hermano, yo siempre he sostenido y lo sigo sosteniendo viendo el juicio que no hay delito, y me parece toda una exageración. Dicho lo cual, una cosa, voy a terminar la frase, por favor. Voy a terminar la frase. Una cosa es que haya resoluciones que podamos criticar y que yo critico, y otra, como consecuencia también de que estos días ha habido un auto respecto a Zapatero y un auto respecto a Leire, salga entonces el gobierno haciendo un revolutum con todo y diciendo que todo es una acción concertada por parte de los jueces contra el gobierno. No, hay 2 resoluciones en este caso, o 2 instrucciones, mejor dicho, en este caso, que son muy cuestionables, y de hecho yo las cuestiono, una mucho más que otra, por supuesto, por cierto, con muchas confirmaciones por parte de instancias superiores, esas, lo cual me parece más preocupante todavía. Pero de ahí a decir que en todos los casos que afectan al gobierno y al Partido Socialista... Es que no han dicho eso. No han dicho pues eso. me he perdido algo. Sobre la futura comparecencia de Zapatero ante la Audiencia Nacional, que tendría que haber sido hoy, sobre esa futura comparecencia de Zapatero, María Jesús Montero, vicesecretaria general del Partido Socialista, dice que espera que Zapatero aclare algunos extremos. Sé que está trabajando duro en esa comparecencia ante los tribunales que le corresponderá en la fecha que está señalada. Esperamos escucharlo y, por tanto, que él aclare algunos extremos, porque hay cuestiones que pueden ser legales y que, por tanto, están dentro del ámbito de la responsabilidad de cada uno, y hay otras cuestiones que insinúan que pueden no serlo. Es casi la primera socialista que desliza que quizá no todos los comportamientos de Zapatero, más allá de legales o no, sean difícilmente digeribles para ellos. Bueno, lo analizamos todo ahora en Hora 25.
El defensor del pueblo ha pedido hoy a la policía un informe sobre la gente que el domingo en una manifestación en Valencia empujó con mucha violencia a una profesora jubilada en la calle, la tiró al suelo, se pegó una leche increíble en la cara, le tuvieron que tirar puntos. Esa mujer se estaba manifestando tranquilamente y fue una agresión, en fin, que no hay palabras. Ella ya lo ha denunciado y la policía le ha abierto expediente a ese agente. Los profesores están en su cuarta semana de huelga indefinida allí en la Comunitat Valenciana, hoy con nuevas manifestaciones. Y hasta una sentada, unos 200 profesores han iniciado una acampada en una de las plazas de la ciudad. Radio Valencia, José Forés Romero. Y hoy sin incidentes. En la calle, donde el ambiente sigue igual, varios grupos de docentes ocupando además los 3 accesos principales a una plaza cercana al Palau de la Generalitat, esos gritos que escuchábamos, donde querían recibir a Juanfran Pérez Llorca, que asistía este martes al acto de proclamación de los premios Rey Jaume I. Al frente de las manifestaciones, 3 de los 5 sindicatos que convocaron la huelga critican que la Consellería se resiste a cerrar un documento marco que los sindicatos puedan someter a sus bases. Marc Candela, del sindicato mayoritario. Si obrim els 2 punts que estan encallats, que són valencià i la millora retributiva, depèn d'on puguem arribar, pues també el professorat... Habla de retribuciones y los 3 sindicatos afirman además que la acampada en la Plaza de la Virgen de Valencia ha sido espontánea, y es que desde anoche varias decenas de docentes están acampados en la Plaza de Virgen, cerca del Palau de la Generalitat, exigiendo una negociación real que solucione el conflicto. Vámonos hasta allí, hasta la Plaza de la Virgen de Valencia, en el corazón de la ciudad. Raymond Rivera, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted es profesor de filosofía de instituto, está allí acampado. ¿Cuál es la imagen ahora mismo? ¿Cuántos, como ustedes, cuántos están allí en tiendas de campaña? ¿Cuántos van a pasar la noche? Así es, pues ahora mismo aquí en la Plaza de la Verge, en Valencia, habrá alrededor de unas 500, 600 personas quizás. Ha sido un día muy largo, después de que ayer se acampase, un día con muchas actividades, con talleres para familias, para niños, pero también una jornada de movilización. La verdad es que incluso sorprendidos por la respuesta que estamos encontrando. ¿Hasta cuándo se van a quedar allí? ¿Qué piden exactamente? ¿Qué tendría que darles la Generalitat Valenciana para que ustedes levantaran esta acampada y entiendo que la huelga? Vale, pues a ver, nosotros hemos acampado aquí con la intención de quedarnos aquí hasta que haya una negociación real. Una negociación real significa que haya una propuesta seria que demuestre que hay una intención de llegar a acuerdos, porque de momento lo que hemos recibido son propuestas que el profesorado ha rechazado en masa cuando se les ha presentado consulta, con un rechazo superior al 90% de los votos en rechazo de la propuesta. Entonces lo que estamos pidiendo es principalmente que se reabran las negociaciones, que se abran en realidad las negociaciones, porque lo que ha habido hasta ahora ha sido un paripé. Pedimos que se bajen las ratios, que se mejoren las infraestructuras de los centros que se encuentran en un estado deplorable en muchos casos, que haya un nuevo acuerdo de plantillas que regularice esta situación que lleva desde hace mucho tiempo en una situación también bastante precaria después de que se retirase el acuerdo de plantillas que se había establecido. Queremos también que se abra la negociación en relación a los sueldos que Consellería ha establecido como una línea roja de la que ya no van a pasar después del primer acuerdo que han aceptado solo los 2 sindicatos minoritarios, que son CESIF y AMPE, que suman alrededor de un 30% de la representación, pero que rechazan los 3 sindicatos mayoritarios y el profesorado, las asambleas de profesorado, que han sido las que han empezado en realidad toda esta huelga. Y finalmente también la cuestión de la lengua. La lengua lleva viviendo un estado de, no sé si llamarlo persecución, pero sí que de degradación en las escuelas, y pedimos que se retire la ley de libertad educativa, la conocida como Ley Rovira, que también ha recibido un amplio rechazo por parte de las familias y de los docentes. Raymond, las familias que pasan por allí, por la plaza, por donde están ustedes acampados, les expresan su apoyo. Ustedes están notando ahí calorcito por parte de la comunidad educativa, más allá de los docentes, que son ustedes, de las familias, les dicen algo.
Sí, estamos recibiendo una enorme aceptación por parte de las familias, las sentimos cerca y están con nosotros en las manifestaciones, están nosotros en la plaza, saben cuáles son las condiciones en las que están los niños en las escuelas y las niñas. Entonces, claro, evidentemente las familias están con nosotros y las sentimos muy cerca. Raimon Rivera, profesor de filosofía, esta noche acampado en el centro de Valencia. Mil gracias, Raimon. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo. Carlos, se le está enquistando esto al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ¿eh? Totalmente, es un tema muy delicado y ha estado bastante interesante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la parte en la que el ministro de Hacienda explica que hay un dato brutal que yo creo que deberíamos darle más detalle, porque las entregas han aumentado en los 8 años de gobierno de Sánchez. Lo que se le da a las autonomías ha aumentado un 60%. Un 60% es una barbaridad. O sea, las comunidades tienen muchísimo más dinero que antes del Estado porque han aumentado los impuestos, porque aumenta la economía y por tanto, y lo que se pregunta al ministro de Hacienda es ¿qué están haciendo con ese dinero? Porque igual que el Estado tiene una situación financiera más o menos razonable y está aumentando el sueldo de los funcionarios y demás, las autonomías deberían tenerlo. Claro, si se dedican a bajar impuestos, pues a lo mejor tienen más dificultades. Garea. Sí, además de las reivindicaciones, que es lo fundamental, por supuesto, de los profesores y que no se accede a ellas, creo que la forma en la que el gobierno de la Generalitat Valenciana ha tratado a los profesores en este tiempo me parece que ha sido profundamente injusta, filtrando noticias que tenían que ver con supuestos privilegios o cómo se cogían las bajas, etcétera. Y en el último tramo, después de la barbaridad de la gente de policía, el propio presidente de la Generalitat equiparando la supuesta violencia de los manifestantes con la violencia utilizada por el policía. Me parece que, además de decisión política, les ha faltado un poquitín de empatía. Palomera. Bueno, yo creo que les ha faltado más que empatía. Les ha faltado capacidad de diálogo, capacidad de negociación y alguna otra cosa más. Respecto a lo último, que me parece que es la imagen que en este momento tenemos todos en la retina, que es la violencia brutal de ese agente de la policía a una de las manifestantes, yo espero que además de el expediente que supuestamente o presuntamente ha abierto delegación de gobierno contra el policía, que además era el jefe de la célula que estaba al frente del dispositivo policial, se abra también un expediente al portavoz sindical que, cual matón, cuestionó que la delegación de gobierno abriese un expediente diciendo a la delegada del gobierno: usted no va a investigar nada. Creo que este tipo de comportamientos tienen que tener una penalización dentro del cuerpo. Hora 25. Esta noche hemos sabido que han dejado en libertad al hombre de 80 años detenido por la policía en Algeciras, acusado de agredir sexualmente durante décadas a distintas mujeres de su familia, incluyendo a su hija y su nieta, cuando eran menores de edad. Según la policía, esto lo sabían dentro de la familia, pero solo salió a la luz cuando la hija, que ya tiene 47 años, fue a denunciar que su padre la había agredido siendo niña y que su madre lo había ocultado. Y a partir de ahí se ha terminado destapando todo. Algeciras, Rubén García, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Tiene 80 años, ha sido denunciado por abusos sexuales continuados en su entorno familiar más cercano. Los hechos ocurrieron durante décadas y a pesar de este terrible caso ocurrido aquí en Algeciras, la Fiscalía, tras su detención por parte de la Policía Nacional hace unos días, no pidió su ingreso en prisión y se encuentra en libertad, según fuentes judiciales consultadas por la SER. Es el protagonista de un suceso que se prolongó durante muchos años, pero que ha sido denunciado ahora cuando una de sus hijas, que tiene 47 años, ha decidido contarlo todo ante la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Policía Nacional. Fue entonces cuando se inició la investigación que ha permitido a la policía ampliar las pesquisas y localizar a más mujeres que habían sufrido ese tormento. Además de haber supuestamente abusado de su hija, este hombre habría hecho lo mismo con sus 2 hermanas y con su nieta, cuando ésta solamente tenía 4 años. Todas las víctimas eran menores de edad y todas han reconocido haber callado estos hechos, que permanecieron ocultos durante años porque formaban parte de lo que ellas describen como un secreto familiar. Su mujer también ha sido imputada por encubrir a este hombre y haber callado todo durante este tiempo. El último de estos episodios de abusos ocurrió hace 10 años y la denuncia fue interpuesta el pasado 11 de mayo. A pesar de ello, la Fiscalía, como decimos, no solicitó su ingreso en prisión y el autor de este terrible caso está ahora en libertad.
En los próximos minutos vamos a escuchar aquí en Hora 25 un caso que demuestran, como pocos, cómo algunos maltratadores utilizan las pulseras de las órdenes de alejamiento casi como un instrumento más de tortura hacia sus víctimas. Porque cuando el maltratador manipula la pulsera o la pulsera se le queda sin batería porque ha dejado que se le quede sin batería, a la víctima le pita para avisarle de una situación de peligro. Y algunos maltratadores, sabiendo esto, lo utilizan para seguir destrozándoles la vida a sus víctimas. Por ejemplo, manipulando la pulsera por la noche, dejando que la batería se quede a cero en mitad de la madrugada, para aterrorizar a la víctima, para que a las 4 de la mañana le pite y eso genere en esa mujer un terror permanente. Y nunca se puede olvidar de que su victimario está ahí acechando. Nosotros hemos estado con una mujer que vive este calvario. Hemos ido a su casa, en la casa en la que está intentando vivir y pasar página. Bueno, ¿cómo estás? Bien, tranquila. Que tranquila es una cosa muy importante, ¿no? Sí, bueno, tranquila porque al final mi situación actual pues me permite poder estarlo. ¿Te parece si vamos a la situación previa a la Vale, actual? sí. ¿Qué pasó con tu expareja? Cuéntame. Nada, yo conocí a un chico cuando yo tenía 16 años. Entonces, bueno, inició una relación sentimental con esa persona y pues con la edad que yo tenía pues me vi envuelta en una situación en la cual no tenía herramientas para poder salir. Pues agresiones físicas, psicológicas, empiezan procesos judiciales, no tanto por parte mía, sino por parte policial, porque bueno, al final al haber agresiones y demás, pues los vecinos pues llamaban, entonces iniciabas un proceso. En aquel entonces, claro, estoy hablando del año 2007. Bueno, pues no es como actualmente, ¿no? Se le ponía una pequeña condena, se le sustituía por trabajos en beneficio de la comunidad, lo seguías teniendo al lado y a la vez estabas pues del juzgado a casa, de casa al juzgado, una situación un poco complicada. Hasta que, bueno, un día pues le requieren para entrar en prisión. Entonces yo, bueno, empiezo, digamos, lo que es a vivir un poco, ¿no?, mi vida, ¿no?, sin estar con esa persona al lado. Entonces termino la relación. Al terminar la relación llega un día que él sale de la cárcel y en aquel entonces yo no tenía orden de alejamiento, había vencido. Entonces él empieza a ponerse debajo de mi casa, a llamarme al teléfono fijo, se sentaba en un parque que había allí, pues lo mismo que os comentaba antes, ¿no?, que si había otro hombre en mi casa, bueno, pues una serie de cosas que, bueno, me hacían pasar mucho miedo. Yo acudía a la policía y bueno, pues me decían que como no había ninguna agresión, pues que no podían hacer nada. Yeah. Y claro, ante el estado en el que se encontraba él, pues yo empiezo a ir acompañada al trabajo, a todos los sitios. Y entonces, bueno, decido abandonar el domicilio en el cual vivía en aquel entonces y me marché a otro municipio y al de pocos días pues abandonó el país, se marchó de aquí. Entonces yo sentí un alivio muy grande hasta que, bueno, al de poco pues me empiezan a llegar mensajes de que pues están publicando en internet pues mensajes y amenazas a mi persona, fotos y... ¿Fotos tuyas? Sí, no buscaba esconderse, o sea, lo hacía abiertamente porque era muy fácil detectar que era él, porque tenía, por ejemplo, vídeos en directo en el cual salía él con su imagen hablando o amenazas que me lanzaba a mí eran escritas, pero también eran en vídeo, entonces se le veía a él haciéndolo. O sea, no hacía falta mucho para saber que era él quien estaba detrás de todo eso. ¿Y qué hiciste con eso? Pues bueno, fui al juzgado a poner una denuncia, a él le ponen en búsqueda y captura, pero claro, eso no cesa. Ya entré como un poco en desesperación, ¿no?
Tenía mucho miedo porque al final, claro, tampoco se sabía exactamente el paradero. Yeah. Entonces a mí igual me lanzaba una amenaza de muerte y yo pues estaba en mi casa, tenía que ir al trabajo, por ejemplo, a las 5:30 de la mañana y salte de casa sola de noche, sin saber dónde está esa persona y sin haber sido detenida. Bueno, empiezo a investigar un poco, ¿no? Pues para poder aportar un poco de información y bueno, empecé a darme cuenta de que se estaba moviendo por Europa. Le pusieron una orden de detención internacional que hasta el año 2021 no pudo ser detenido, hasta finales, en noviembre, si no me equivoco. Entonces, esos 6 años que estuve esperando para que pudiera ser detenido fueron un infierno, ¿no? Eso es, lógicamente las consecuencias pues psicológicas, pues claro, tener que vivir con eso pues es muy complicado. Bueno, ya lo trajeron aquí y fue directo a la cárcel. Salió el juicio, lo condenaron, hizo un recurso, le aumentaron la condena en la audiencia provincial. Pero bueno, como todo preso, ¿no? Pues también tiene sus derechos y entonces se empieza a disfrutar de permisos penitenciarios. Y en uno de esos permisos que le conceden, pues vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a realizar otras amenazas hacia mi persona. Por internet también. Sí, por internet. Vale. Yo puedo ver cómo él vuelve a realizar unas amenazas y lo pongo automáticamente en conocimiento del juzgado. Entonces le retiran los permisos penitenciarios. Entonces, bueno, esa condena pues llega a su fin y sale de prisión. Cuando sale de prisión... ¿Esto de qué año estamos hablando? En 2025. Entonces, bueno, a él le colocan la pulsera con el dispositivo, yo me quedo pues el otro dispositivo y pues bueno, él empieza a hacer vídeos burlándose del dispositivo de la pulsera y yo, claro, es como más sutil, entonces yo empiezo a guardar toda esa información pero no acudo al juzgado. Todo esto te hablo en un lapso de medio año, o sea... Yeah. Hasta que, bueno, creo que con lo que tengo ya como que es suficiente, o sea, que ya podría demostrar lo que está un poco haciendo la misma conducta, pero intentando, ¿no? Que sea más difícil, digamos... demostrar, ¿no? Sí, eso es. Entonces, bueno, lo vuelvo a poner en conocimiento del juzgado. Y la han vuelto a meter en la cárcel otra vez. Es la tercera vez que... O sea, cuando él está en la cárcel, tú estás mucho más tranquila. A ver, cuando él está en la cárcel, yo disfruto de la vida, quiero decir. O sea, yo... me puede suceder cualquier cosa, porque a todos nos puede suceder cualquier cosa, pero... sería algo ajeno ¿no? Yo no voy a ir a meterme en un problema o para que a mí me suceda algo, ¿no? Entonces yo sé que el problema que yo tengo no está fuera de circulación. Sí. Entonces no tengo motivos para darle más importancia que lo que viene siendo pues la historia de mi vida. El problema viene cuando él sale de la cárcel. Sí, claro, sí. A ver, cuando él no está en la cárcel, por ejemplo, no, yo sí que tengo que decir que yo, por ejemplo, soy una persona muy miedosa. Es decir, yo vivo en un entorno muy tranquilo. Yo, por ejemplo, si voy a la ciudad, me puedo volver... O sea, estoy todo el rato pensando pues que igual puede estar por ahí, que igual alguien me puede hacer algo. Porque él... Este lugar en el que estamos, y que no vamos a decir por una cuestión de seguridad, este lugar no lo tiene localizado. Que yo sepa, no. O sea, yo he hecho todo lo posible porque así sea. Como te he comentado antes, yo llevo una vida muy hermética. Entonces, no publico nada, no doy información de mi vida a nadie. Yo aquí estoy tranquila. Cuando él sale de la cárcel, a él le ponen una pulsera. Sí. Es la pulsera antimaltrato, que es la que mide que no rompa la orden de alejamiento que tiene respecto a ti, que no se acerque a ti en ningún momento. ¿Tú qué llevas?
Yo llevo un dispositivo que es como un teléfono normal y corriente, lo único pues que está recubierto con algún material para que no pueda ser destruido, y luego pues al final solo te permite contactar con el centro Cometa, que es el que gestiona pues las incidencias de esos dispositivos, y luego también te permite ver que estés dentro de zona de cobertura y también ver qué señales puedes tener activas, o cada vez que salta una señal pues suena y tú puedes verlo. Porque suena en caso de que él se acerque más de lo permitido. Suena en caso de que se rompa, digamos, el perímetro de seguridad que está establecido, sí. Lo demás, el resto de incidencias te llaman por teléfono. Te llaman desde el centro Cometa, desde el Eso centro es. de control, y ahí ¿qué te dicen, por ejemplo? Pues te avisan si, por ejemplo, ha habido una separación de dispositivos. Si él ha roto la pulsera o se la ha quitado, ¿no? O si, por ejemplo, el dispositivo, hasta lo que yo sé, no puede estar a más de 10 metros de distancia el uno del otro, la pulsera del dispositivo. Bien. Entonces, en el caso de que él dejaría el dispositivo en otro lugar y se separase, pues ahí saldría una señal de separación de dispositivos. Creo también que si deja descargar la batería tanto de la pulsera como del dispositivo, es decir, que se apagase cualquiera de los dos, creo que también es separación de dispositivo. Y luego también, por ejemplo, señales de pérdida de cobertura, que son otras distintas, pues que entraría en una zona que no hay cobertura por el motivo que fuera, y entonces... A ti te pita también. No te pita, te llaman. A mí Ya. solo me ha pitado cuando ha habido una señal de acercamiento, que en mi caso han sido, digamos, un poco así fortuitas, o sea, no intencionadas. Recuerdo una vez que yo iba en coche y yo iba con mi dispositivo, y bueno, él estaba en un lugar y pues al pasar por ahí pues empezó a pitar. ¿Cómo lo viviste? Muy mal, porque en ese mismo momento te empieza a pitar. Tengo que decir que yo estaba conduciendo, entonces, bueno, de repente tú estás conduciendo, que toda tu atención, ¿no?, está donde tiene que estar, te empieza a pitar el dispositivo y claro, ya la concentración ya se ha ido a que está pitando el dispositivo y no sabes qué hacer, porque yo no sé si me estoy acercando, me estoy alejando, no sé si me lo voy a cruzar o no, o sea, te falta información, solo sabes que está ahí, no sabes más. Y ya pues 3 minutos te llaman por teléfono, 3-5 minutos, que yo en coche me he sentido un poco más segura, pero yo si por ejemplo iría andando, que no es el caso, pero me hubiera pitado, o sea, es que en 5 minutos es que yo no sé qué hacer. Yo no sé para dónde tirar, no sé si él viene intencionadamente a mí, si es fortuito, no sé si voy para aquí, igual me estoy acercando. O sea, es que es un poco, me falta un poco de rapidez ahí para que puedas apartarte un poco. Te llaman, bueno, siempre te preguntan si estás bien y si estás acompañada. Siempre son esas preguntas. Pues les dices que sí y tal, seguido pues te llama la policía, pues para lo mismo, ¿no? Bueno, les das toda la información, ¿no? Yo estoy en coche, me estoy yendo hacia esta zona, tal, bueno, pues sí, sigue por ahí, tal, ya estamos con él, o te dan como un poco más de información también. Bueno, hasta ahí un poco todo en orden. El mayor problema que yo le veo a todo esto es que al final los agresores, no puedo decir, yo hablo en mi caso, ¿no? Pues pueden adquirir herramientas para burlarse un poquito, ¿no?, de ese sistema, ¿no? Al igual que yo tengo la capacidad de poder darme cuenta dónde puede haber alguna deficiencia y demás, entiendo que la otra parte pues también se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, o sea, ellos, por ejemplo, bueno, en este caso tu agresor, ¿qué hace para burlar el sistema? Pues, por ejemplo,
hay muchas señales, ¿no? Pues de separación de dispositivo. Claro, cuando hay esa separación de dispositivo, da igual la hora que sea, ¿no? Yeah. Que, claro, a mí me llaman. Entonces, ¿estás bien? Las 3 de la mañana. Yeah. Sí, estoy en mi casa, estoy bien, pero claro, ya hay una señal, ¿no? De una separación. Por lo tanto, localizar a esa persona, si no es, ya no se le puede localizar a través de ese sistema, sino que tiene que acudir una patrulla a verificar que está todo correcto, dónde está esa persona y demás. O sea, que él fuerza que a ti te llamen, sí, como una manera permanente, sí, además, de decirte, me tienes aquí, ¿no? Sí, eso es. Yo, por ejemplo, muchísimas noches, señales, ¿no? De, como te he comentado, ¿no? De separación de dispositivo, ¿no? Y luego te encuentras con vídeos en internet, ¿no? Pues de cómo está la policía tocándole la puerta. Es que esto es insoportable, a las 3 de la mañana uno no puede hacer sus necesidades, o sea, unos vídeos me están acosando, ¿no? Un poco así. Luego, por ejemplo, pues descargas, ¿no? de la batería. Yo todo el tiempo que he estado con el dispositivo, yo lo he cargado, o sea, a mí no me han saltado ningún tipo de señal, ¿no? Que al final mi dispositivo funciona en conjunto con los de esa persona, los míos no han dado ninguna señal. O sea, han estado siempre cargados, ¿no? Al final es una obligación que tienes, ¿no? El tenerlo... Pero él deja que se descarguen porque sabe que a ti te va a pitar. Eso es, claro, y luego hace vídeos. Pues hace vídeos, que te digo, por ejemplo, cargando la pulsera con 5 baterías externas cargadas entre sí, de ahí a la corriente de la luz, y luego otras baterías externas cargando el otro dispositivo y a la vez sujetando un montón de cables con la boca mordidos así como si fuera un perro, pues como que es una víctima de todo eso. Y todo eso, lo hace mientras hay una señal abierta, quiero decir. No. O sea, yo en ese momento estoy metida en mi casa porque hay una señal abierta, dejo de hacer mi vida normalmente, esperando a que a mí me llamen de que está todo correcto. Pero a la par me estoy encontrando con unos vídeos del agresor riéndose del sistema y consigue seguir lanzando mensajes de dominación hacia mi persona, ¿no? A la par que hace vídeos burlándose de todo ese sistema, sigue mandando mensajes acusadores de una forma más sutil, incluso se ha aumentado con personas de mi familia. Cuando les cuentas a las operadoras del servicio Cometa o incluso a las juezas que él está forzando que a ti te pite o te llamen, haciendo pues eso, la separación de dispositivos, la falta de batería, tal, o sea, esos trucos que ellos tienen para seguir victimizándoos, ellos que te dicen, ¿esto es habitual? A ver, lo que yo comunico es que, bueno, que yo tengo un dispositivo y que mi dispositivo no da señales y que yo lo cargo y que mi cargador funciona perfectamente y que cuando a mí me llaman, yo contesto, yo estoy operativa. Entonces, al igual que yo hago eso, entiendo que la otra parte tiene que hacer lo mismo. O sea, antes de llamarme a mí, cuando salta una señal de descarga de batería, que es la de separación de dispositivo, por ejemplo, a él le llaman para decirle, oye, está a punto de agotarse tu batería, tienes que poner a cargar el dispositivo. Pero no contesta. Y a la par que no contesta, está haciendo unos vídeos públicos en una plataforma, es decir, está atendiendo otro dispositivo, mandando esos vídeos en internet. Entonces, su obligación es cargarlo. Entonces, si tú no cargas ese dispositivo, tú no estás cumpliendo con tu deber de mantenerlo operativo. Que hay separación porque se han separado los dispositivos, lo mismo. Antes de llamarme a mí, a él le llaman, pero él no contesta. Entonces, claro, como él no contesta, avisan a la policía, me llaman a mí, tienen que acudir a donde estoy yo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me han llamado, estaba en unas barracas, ¿no?
Y claro, estaba con unos familiares míos y ha saltado una señal de lo que fuera, no lo recuerdo. Tenemos que acudir a ver que estés bien, ¿estás acompañada? Digo, sí, pero es que ahora mismo, claro, me pilláis en un sitio que me resulta un poco, ¿no?, tener que y vi que había pues unos coches de policías. Digo, oye, estoy viendo desde aquí que hay unos coches de policía. Si no os importa, me acerco yo hasta donde están ellos y les digo quién soy y que lo comprueben ellos para que no mis familiares y el entorno que estoy aquí pues no tengan que me digan, oye, pero ¿qué está pasando? Porque es que no saben que tengo un dispositivo. Vale, sin problema. Entonces tú te retiras de donde está toda la gente, como si nada, y acudes a donde están esos policías a decirles, hola, mira, es que soy tal y mira, me han llamado que tengo pues con este dispositivo una incidencia, pero para que podáis comprobar que estoy bien. Bueno, sí, vale, tal cual. Y ya te vas, ¿no? Y acudes a donde tus familiares a continuar con tu vida, con lo que estás haciendo, pero claro, pero tú ya estás continuando ahí con un dispositivo que tú sabes que está inoperativo, o sea, que no vale porque no se sabe dónde está la otra parte. Entonces, bueno, es un poco difícil convivir, aparte de todas las veces que han acudido a mi domicilio, pues tener que ir constantemente pues a que estoy muy agradecida, porque al final, bueno, pues cada vez que salta una señal, pues tienes como ese respaldo, ¿no?, de que tienen que comprobar que tú estás bien, dónde está la otra parte, pero claro, eso una vez aislada puede estar bien, pero cuando eso forma parte de tu día a día es muy incómodo, ¿no? Tienes que atender a Cometa, tienes que atender a la policía, tienes que dejar de hacer tu vida. En el momento en el que el dispositivo de tu agresor, se queda fuera de cobertura o sin batería o se lo ha quitado, tú en ese momento pasas a tener una protección policial permanente hasta que recupera, hasta que vuelve a estar enganchado en la pulsera que lleva. O sea, los policías se quedan a tu lado para garantizar que no te pasa nada. Sí, en mi caso, yo por ejemplo, pues cuando se han dado las señales, yo he parado mi vida. O sea, quiero decir, no, a no ser de que tendría que hacer algo estrictamente necesario, yo me he quedado en mi casa hasta que me han llamado por teléfono que se ha solucionado, pero he tenido una patrulla en la puerta de mi casa hasta que se restaura la incidencia. Sí que me ha pasado, por ejemplo, que una incidencia que hubo que duró, no sé, 2 días o 3 encendida, ahí ya un poco ya como que se va soltando, ¿no? Ya la policía ya desaparece de la puerta de tu casa y Cometa también te deja de llamar, ¿no? Y entonces empiezas tú ya, ¿no?, a llamar, oye, que esto se ha solucionado, porque es que han pasado 24 horas y no me habéis llamado. No, es que sigue sin resolverse. Y digo, ¿y cuándo se espera resolver? Porque claro, yo estoy en mi casa que no me muevo para ningún lado y claro, pues no hay policía, no hay nadie, no te llamaremos cuando se solucione. Entonces, pues hasta el de 3 días, si no recuerdo mal, pues aquí en casa metida. ¿Tú has aprendido a convivir con el miedo? Bueno, yo creo que sí. Yo me creo que sí, pero luego realmente no. Quiero decir, al final yo me creo mi propia película, ¿no?, de forma de vida, ¿no?, de que me he acostumbrado con todo esto y demás, pero luego está la parte, ¿no?, de lo que os he comentado antes, ¿no? Yo tengo estrés postraumático de todo esto, vivo en hiperalerta, en hipervigilancia, ansiedad, pues tengo muchos miedos si voy a sitios donde frecuenta gente, ¿no?, que no me pueda parecer demasiado agradable, o por ejemplo, pues socialmente no soy, digamos, muy
muy abierta, ¿no? Llevo una vida también muy, muy hermética. En cierto modo, te acostumbras a vivir con el miedo, pues sí y no sabría tampoco explicarte muy bien. O sea, que no paso miedo sería mentirte. ¿Tú crees que el miedo al final te va a acompañar, no sé si durante toda tu vida, pero...? Sí, a ver, yo tengo como distintas formas del miedo, digamos, ¿no? Es como el miedo que me incapacita más, ¿no? Que es que cuando sé que él está cerca. Luego el miedo de como me pasa con la pulsera, ¿no? De que es como un poco más llevadero, aunque claro, es más llevadero porque paras tu vida por completo. Tú estás así más tranquilo, pero si tendría que ir a cualquier sitio, pues estaría constantemente mirando a todos los lados, lo estaría pasando muy mal, con mucha ansiedad. Y luego el miedo así un poco más residual que le llamo yo, que es que aunque sepas que él no está ahí y puedas respirar de más tranquilidad, sí que puedas tener como microsustos si vas por la calle y de repente pues te cruzas con alguien. Pues en mi caso, si me cruzo con un chico que va así como un poco encapuchado y con unas características físicas un poco parecidas, pues microinfarto. Porque por un momento, ¿no?, te crees que igual puede ser él. O no sé, pues pesadillas, ¿no? Pesadillas con esa persona de que te va a hacer algo, ¿no? Al final te despiertas con ansiedad, ¿no? De noche tienes miedo porque tienes miedo, pero todo, bueno, depende un poco también de la circunstancia. Ahora sí que hablo un poco desde la tranquilidad, ¿no? Porque como sé que él está en la cárcel, pues lo vivo de otra forma, ¿no? Pero sí que tengo, bueno, recuerdos de haber pasado mucho miedo, como te he comentado, cuando estuve esperando a que le detuvieran. Yo me acuerdo que salía de noche, o sea, tenía pánico para ir al trabajo, ¿no? ¿En tu trabajo saben todo esto o has querido que no lo sepan? No, yo de esto no hablo, o sea, no lo cuento. Aparte que no me gusta que se me revictimicen, y a mí me gusta que traten conmigo como la persona que soy yo, ¿no? Y no quiero ni que tengan pena por mí, ni que, o sea, para mí es más fácil así, no me gusta. Y la gente que te quiere, la gente que forma tu entorno actual, que tampoco vamos a dar más datos para que él no sepa cómo está estructurado en este momento tu entorno, pero la gente que te quiere y que vive contigo, ¿cómo viven ellos esto? Bueno, pues al final lo sufren también directamente, ¿no? Porque al final tú tienes un dispositivo que está pitando, una persona que está publicando vídeos que tienen mis familiares tienen acceso a poder ver todo eso, ¿no? Que cualquier persona puede hacerlo. Y bueno, pues alucinan, ¿no? Aparte de que estás en cualquier sitio, te pita el dispositivo, ven que tienes que ir al juzgado, ¿no? Pues lo viven de forma directa. Luego hay otros familiares que, por ejemplo, también bastante directos, que no saben absolutamente nada. O sea, porque al final, después de tantos años, o sea, no puedo estar dando, digamos, toda la información de todo lo que sucede, porque aparte de que pasarían mucho miedo, yo misma, ¿no? O sea, al final me protejo yo también, porque no me gusta tener que estar constantemente diciendo, no, pues ahora está en la cárcel, pues ahora no, pues ahora ha hecho un vídeo, pues ahora, o sea... ¿Cuánto le queda? Pues está en prisión provisional, entonces no se sabe. Al final, pues bueno, van pasando los años. No sé si algún día terminará esto, la verdad que no lo sé. Lo único que quiero es que no me salpique ni a mí ni a nadie de mi familia, pues de una forma física directa, digamos, o sea, porque bueno, al final es lo que más me importa. Y pues que el día de mañana pues solo quede como que es algo que forma parte de tu historia de vida y ya está. ¿Crees que en algún momento se olvidará de ti? No lo creo, porque bueno, pues 20 años dan para mucho. O sea, si en 20 años no lo ha hecho, pues ¿quién me va a decir que va a ser así? No lo creo.
no lo creo. Joaquín Estefanía. Para los muy cafeteros, enfrente de una de las entradas del Retiro, pegado a la Feria del Libro, había uno de los mejores kioscos de prensa de Madrid. Allí se podía encontrar toda la prensa nacional, la extranjera y cualquier publicación generalista o especializada que se buscara. Era imbatible. A su lado abrió una pequeña librería de barrio cuyos encargados aconsejan a los que entran y buscan lo que no tienen. Y junto al kiosco y a la librería, una cafetería donde mucha gente se refugia a desayunar, un rincón de los que existen pocos. El kiosco de Javi, que así se llama el amigo que nos ha abastecido en los últimos años, cerró ayer. No ha podido soportar económicamente la marcha de muchos clientes a Internet y el hecho de que en poco tiempo tendrá que renovar con el ayuntamiento su licencia, no se sabe en qué condiciones. Durante mucho tiempo, los periodistas hemos soportado las apuestas de los académicos y los gurús sobre el tiempo que durarían las publicaciones de papel ante la avalancha digital. Pero no contemplábamos que el último periódico en papel lo sería porque cierran los kioscos que los distribuyen o porque el precio del papel prensa es cada vez más caro y los convierte poco a poco en un producto de lujo. Pese a ello, todavía hay millones de lectores que leen el periódico. El papel forma parte de su vida. Son los muy cafeteros. El barrio no será ya lo mismo sin Javi y su kiosco. Punto y 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.